el año pasado, nosotros y otros colegas abogados penalistas empezamos a recibir gente en el estudio que había sido estafada o que presumía haber sido estafada porque se la contactaba desde Paraguay por las redes sociales, precisamente por Facebook, desde un perfil de una muchacha, de una chiquilina, en el que se entablaba un diálogo común. Ese diálogo iba avanzando, terminaba en WhatsApp, y era allí que en ese momento se solicitaba que hubiera un intercambio de fotos de corte erótico. A veces se accedía de parte de quien era contactado, a veces no, pero siempre del otro lado esas fotos se enviaban. Rápidamente, después de eso, que se daba ese diálogo, al rato, al otro día, pero digamos, no pasaba mucho tiempo después de eso, estas personas recibían un llamado de una supuesta comisaría o en algunos casos de una supuesta fiscalía, en donde le decían que la madre de esa muchacha, de esa aparente muchacha, pues no sabemos quién en definitiva está del otro lado, había radicado una denuncia porque esa chiquilina era menor y que, bueno, eso en definitiva, al haber entablado una conversación con una persona menor, eso en Paraguay, porque era toda una operativa desde Paraguay hacia Uruguay, eso era un delito. A efectos de solucionar ese conflicto, se le daba la posibilidad de que esta gente enviara dinero vía Western Union a una cédula que iba variando, pero que siempre era de origen paraguayo. Estas personas, obviamente, en la desesperación y antes de contactar un abogado, procedían a hacer ese desembolso de dinero a efectos de que, como le decían, archivar el asunto o que la denuncia quedara por ahí. Lo que pasa es que cuando se veía que había posibilidad de pago o voluntad de pago del otro lado, el asunto no quedaba ahí. Hay que precisar también que esas conversaciones que se daban por WhatsApp estaban tenidas de un fondo, digamos, auditivo para el que escuchaba, típico de un organismo público o de una comisaría o de una fiscalía, teléfono sonando, comandos, digamos, los visos de realidad para el que escuchaba. Realmente yo tuve acceso a esos audios y daba cuenta de que podía ser real la situación, con lo cual la gente se le volvía a pedir plata, seguían pagando hasta que en determinado momento obviamente empezaban a sospechar, y es así que optaban por asesorarse con algún abogado. Bien, eso en cuanto a lo que era la maniobra, digamos, internacionalmente. Nosotros, como tú hacías referencia, yo diría a fin del año pasado, en el marco de que estos casos todavía se seguían suscitando, la gente seguía consultando en el estudio, recibimos uno que ya daba cuenta de que era una operativa más doméstica dentro del país, de similares características a lo que te acabo de describir ahí raudamente, pero que quien contactaba a esta persona se hacía, digamos, pasar por un funcionario, un jerarca, que era en ese momento del Ministerio del Interior, precisamente de la jefatura de Maldonado, diciendo básicamente lo mismo, que se había incurrido en un delito y que a efectos de solventar el asunto y de alguna forma de reparar el daño, que era un daño inexistente, porque esa persona no había cometido ningún delito, porque ni siquiera sabía que del otro lado había una persona menor. Esto va para mucho, pero por lo menos mencionarlo. Y de igual forma se procedía a toda esta operativa que te mencionaba desde el Paraguay. Obviamente, y esto lo aclaró, la persona que había contactado era una persona que se hacía pasar por Pioli. Nosotros nos tomamos la molestia de contactarnos con él para ponerlo en aviso, y bueno, él agradeció que le avisáramos y quedaba al tanto de la situación. Nosotros en ese momento pensamos que por ahí era un caso aislado, pero este año, te diría, hace 2 o 3 meses empezaron
a caer casos con más asiduidad y consultando con otros colegas que también ejercen la materia, han recibido, digamos, consultas de este tipo, y ya con la operativa, digamos, instaurada en el ámbito doméstico, siempre con el modus operandi de un funcionario policial del Ministerio del Interior, o un presunto funcionario policial del Ministerio del Interior de por medio, y con una cédula uruguaya que va variando, no siempre la misma, a efectos de que esas personas se dirijan a una red de cobranza a hacer efectivo el pago que se les solicita. O sea que tenemos que el año pasado la maniobra era internacional, y en resumidas cuentas se importó, si se quiere, ese modus operandi, se está realizando de esta forma ya en nuestro país. Doctor, ¿hubo gente que llegó a pagar lo que pedían estas personas? Sí, te diría que las personas que han venido, en un 90% de los casos, llegaron a pagar. Lo que pasa es que ellos llegan al estudio con la consulta y con la incertidumbre si eso es real o no. Si realmente hay del otro lado un funcionario corrupto que le está exigiendo un dinero para activar una denuncia de algún presunto acoso sexual o no. Y obviamente esto ya ha repetido, digamos, en el tipo de maniobra que nosotros, cuando ellos nos muestran y llamamos, de hecho después se eliminan los mensajes, ya le trasladamos que es todo ficticio, que lo primero que hay que hacer es bloquear los contactos de todo tipo. Sí. Y bueno, varios de ellos optan por hacer una denuncia policial, otros no, y otros nos piden a nosotros, a efectos de tener más seguridad en lo que se va a denunciar penalmente y demás, que hagamos una denuncia penal directamente en Fiscalía, que esas investigaciones hasta el año pasado estaban en la órbita de Interpol, delitos informáticos. Obviamente, digamos, la dificultad que había el año pasado al ser una maniobra que incumbía tanto a Paraguay como a Uruguay, era más difícil de investigar o de que la investigación tuviera éxito, a lo que podría ser de acá para adelante si esto sigue ocurriendo, ya que, como te decía, habrá que ver la legitimidad o la veracidad de esas cédulas que pasan, pero sí lo que te puedo decir de esas cédulas que están en el sistema, porque justamente esas personas después con esas cédulas van a las redes de cobranza y retiran el dinero. Con lo cual, digamos que es investigable. Doctor, ¿hay usted hablaba de un modus operandi que ya, se ha importado acá? ¿Cuáles serían esas 2 o 3 cosas que usted le permitirían, o que usted entiende que le permitirían detectar que estamos frente a una maniobra de estafa a simple vista, ¿no? ¿Usted qué haría en estas situaciones? ¿Cómo detectaría usted esto? Bueno, te agradezco la pregunta, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo. Digo, acá la primera reacción es, digamos, cómo cae la gente, pero no todo el mundo conoce ni tiene que saber las formas que tiene el Ministerio del Interior, la Fiscalía o eventualmente Poder Judicial para notificar formalmente que uno realmente se enfrenta a una denuncia penal que alguien haya presentado con veracidad en la policía o en la Fiscalía. Jamás, te diría, va a ser vía WhatsApp o un llamado telefónico de un policía o de un fiscal ingresando en el fondo del asunto, y menos pidiendo dinero. Eso en primer término. Y después, además, cabe, digamos, precisar que los canales formales para ello, por lo general, es a domicilio o quizás con un llamado, si no surge el domicilio de esa persona que aparentemente habría sido denunciada, digamos, solicitando que a mí, si me denunciaron, me presente en la seccional o en un lugar para notificarme de esa denuncia y del contenido en la seccional. Jamás le van a adelantar a uno,
o eso estaría mal hecho, no es el proceder que debe imperar, el contenido de la denuncia o el fondo del asunto por teléfono, y menos por WhatsApp, y menos por audio. O sea, ahí ya hay unos, digamos, visos de irregularidad, de informalidad que no se dan en estos tipos de casos, incluso con la reserva que debería meditar una denuncia de cualquier tipo de delito sexual, ¿verdad? O sea que desde ese punto de partida, eso ya sería identificable. Uh-huh. Sí, podemos decir que las fotos, de alguna manera, sí se habían sido enviadas, ¿no? Bueno, en algunos casos sí. Siempre el comienzo de ese intercambio es a instancias de la persona que inicia el contacto, que vale aclarar que tiene un perfil en Facebook, en la mayoría de los casos, con fotos que dan cuenta de una persona que evidentemente es mayor de edad, incluso en algunos casos con la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la eventualidad de una minoría de edad en ese sentido no estaría. Yo sé que acá estamos asistiendo a un momento de mucha efervescencia con estos asuntos, en los que de alguna forma la responsabilidad en estos casos se ha ido objetivizando, por decirlo de algún modo. La gente ve en los medios de comunicación que la prisión preventiva es prácticamente de aplicación automática en los delitos sexuales y demás, pero no hay responsabilidad objetiva en derecho penal. O sea, el hecho de contactarme con un menor o entablar un vínculo, si esa persona está totalmente convencida y se cercioró de que esa persona, digamos, era mayor de edad, digamos, ahí no hay una conducta que sea reprochable penalmente. El hecho de que en algún momento alguna fiscal, yo entiendo que con expresiones poco felices, en alguna causa judicial importante ha dicho que el hecho de que la otra persona pida la cédula, o de que incluso pida la cédula, le den la cédula, y que la cédula sea falsa y que diga que esa persona fuere mayor de edad, que eso no ni siquiera sería suficiente para eximir de la responsabilidad penal. Bueno, señora fiscal, eso no es así. En derecho penal no hay responsabilidad objetiva. Se tiene que comprobar, incluso en este tipo de delitos, el dolo, que es la intención, y la conciencia y voluntad que ese agente tenía al momento del hecho de que la otra persona efectivamente era menor de edad. Te pido disculpas por paréntesis, pero me parece que se habla muy poco de esto, y es preciso, porque, mira, en resumidas cuentas, sí, si en vez de no existir la responsabilidad objetiva de derecho penal y existiera, quizás en vez de 15.000 presos tendríamos 45.000 o más. O sea que, fíjate lo delicado que es el asunto. Doctor, ¿qué plata pedían? Bueno, diversos montos, y montos que se iban adaptando dependiendo de lo que le decían las personas estafadas. Acá, Fabián, hubo gente que incluso sacó préstamos para la desesperación para poder cumplir con lo que le pedían, pero digamos, 20.000 pesos, $1.000, $2.000, ya te digo, dependiendo de la posibilidad que ellos percibían del otro lado, esa cifra se iba acomodando y en definitiva nunca se paraba de pedir plata, ¿no? O sea, todas las personas que pagaron alguna cifra después volvían a ser contactadas. Y es ahí que en determinado momento justamente empezaban a sospechar. Claro, exacto. Doctor, digo de paso, fue muy interesante hablar con usted, le agradezco que nos haya atendido esta tarde. Igualmente, gracias por la oportunidad y ojalá que sirva, como hablábamos al principio, para prever de alguna forma este tipo de conducta.